Buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a 24 horas en esta jornada de martes en la que vamos a hablar del Team Secuestro. ¿Quiénes son los del Team Secuestro? Bueno, así se denominan estos delincuentes, en realidad son motobandis. Y ellos lo que hacen es circular en un grupo de 6, rodean a su víctima y posteriormente le roban su vehículo. Cuentan que en el último fin de semana asaltaron de esta manera a 6 personas, ocurrió y mantienen en zozobra a toda la zona de Ñemby. En instantes los detalles. Carlos Troche, buenas noches. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como todos los días. Y hoy es martes, día de expedientes. El título de la historia que nos va a comentar hoy Rolando es un plan casi perfecto. Rolando, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Yolanda. Bueno, el protagonista de esta historia, de esta noche, es un ingeniero que en su momento dio su vida prácticamente por la ANDE. Falleció en abril de este año. Sus últimas horas y su posterior fallecimiento generó muchos datos que empezaron a llamar la atención y que de alguna manera salpica a varias instituciones públicas. Este es el avance de lo que verán esta noche. Cada día que pasa me sorprende más en la forma en que ellos actuaron antes, durante y después del fallecimiento de mi padre. Él no podía manejarse a sí mismo, él estaba totalmente pendiente de que alguien le ayude a hacer cualquier cosa. En total ya estoy presentando 7 denuncias. La verdad que nos sorprendió bastante. El esquema que armaron es algo increíble. Para nosotros hasta ahora nos parece increíble. Cada día que pasa me sorprende más en la forma en que ellos actuaron antes, durante y después del fallecimiento de mi padre. Él no podía manejarse a sí mismo, él estaba totalmente pendiente de que alguien le ayude a hacer cualquier cosa. En total ya estoy presentando 7 denuncias. La verdad que nos sorprendió bastante. El esquema que armaron es algo increíble. Para nosotros hasta ahora nos parece increíble. Enseguida todos los detalles con Rolando Rodi, pero empezamos a informar contándoles que ya se cuenta con el video del asalto a la estación de servicios que había ocurrido allí en zona de Fernando de la Mora. Con esto queda muy claro que los delincuentes sabían dónde estaba el dinero y a qué hora se retiraba. Eran exactamente las 6:13 de la mañana del día lunes. El guardia de seguridad de la empresa Barcos y Rodados custodiaba la zona cercana a la avenida Fernando de la Mora, casi Parirí. Un poco sumido en el movimiento de la playa cuando llegan los criminales, descienden 2 del asiento trasero del vehículo Toyota Vitz robado. Directamente van hacia el guardia, amenazándolo con el arma de fuego, mientras que quien estaba en el asiento de acompañante va directo a la escalera y sube a la administración. Uno queda en la puerta de una pequeña oficina a custodiar el movimiento. Un cliente llega a bordo de una motocicleta, momento en que un empleado sale con una escoba y palita en mano sin darse cuenta de lo que ocurría. Es alteado por uno de los criminales, quien lo obliga a permanecer quieto, pero sin violencia. En tanto, los 2 criminales que subieron ya tenían a todo el personal de la oficina reducidos. Intiman al empleado administrativo a abrir la caja fuerte, de donde sacan unos 35 millones de guaraníes. El asalto duró 1 minuto 15 segundos aproximadamente. Abajo los aguardaba el conductor con el motor en marcha. Finalmente se retiran y abandonan el rodado a pocas cuadras. Esta persona tenían suficientes informaciones del local, cómo se trabajaba, en qué parte funcionaba dichas cosas, ¿verdad? Ahí podemos visualizar, ¿verdad?, la parte de arriba, la parte administrativa, donde ingresan 2 sujetos, ¿verdad?, en donde le intimidan a los personales y se apoderan del dinero en efectivo.
también en el lugar donde se abandonó el vehículo estamos viendo para conseguir otras copias del circuito cerrado donde una persona transeúnte le visualizó a un sujeto ya sin capucha, o sea, ya sin pasamontaña, que descendió del vehículo y dejó abandonado, que posterior con los datos recabados ahí, ¿verdad? Pudimos llegar a los datos de que el vehículo fue robado. Los criminales dejaron pocas evidencias a ser analizadas, pues usaban pasamontañas, guantes y eran sumamente profesionales. Podemos visualizar que estas personas no es la primera vez que están realizando, si bien se puede decir, son profesionales en el tema. Ellos tomaron ciertas prevenciones, ¿verdad? para dificultar un poco el trabajo de los investigadores para poder conocer su identidad, utilizando capucha, pasamontaña, guantes, pero como siempre nosotros decimos, no hay delitos perfectos, estamos manteniendo ciertas informaciones que podría ayudarnos a llegar a la identidad de estas personas. La policía solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los autores. Este vehículo, quiero recabar que fue hurtado en la zona de Itagua días atrás, o sea que específicamente el 27 de julio, ¿verdad? Y si alguna persona vio algún sujeto utilizando o transitando este vehículo, por favor pedimos la colaboración de la ciudadanía al llamar, ¿verdad?, al 44 11 18, que es el teléfono de esta división. No se puede confirmar aún si los autores que actuaron con armas de fuego tipo pistola y que se mostraron muy serenos y sobre todo profesionales, sean autores de otros hechos similares en Asunción y Departamento Central. Conocimos su historia hace un poco más de 2 meses. Ella es una mujer que lucha día a día con su esposo afectado por el cáncer y su hijo postrado en cama tras un accidente. Ella vuelve a apelar a la ciudadanía por un poco de ayuda. Doña Nilda dio a conocer su difícil día a día en mayo de este año. Ella lucha con lo que puede por atender a 2 de sus seres más queridos. Por un lado, su pareja de toda la vida aquejado por el cáncer, y por el otro, su hijo de tan solo 27 años que tras un accidente que le dejó secuelas en la cabeza, ahora vive postrado en una cama. Su historia conmovió y movilizó a mucha gente que sin dudarlo la ayudó, pero con el correr del tiempo, muchas de las cosas que le donaron se fueron acabando, como los medicamentos y los pañales para adultos. Además, ya no tiene cómo llevar a uno de ellos al hospital. Gola se me ahora hace hospital la cena di pejebu. Ha escuela he se ve o da hace piari que pese fuera ha un guay guay. O da hace piari guay ani ha guay preocupa. La se me embure mo tuve la un mes. Ha escuela demasiado visita ya prepara ha o hace piari se fuera ha guay la hospital ve se ve yo porque se va a escuela se me en cama y te oí ande catuya ella la ha eño la se me voy con baisa ella ta la ha no es la número. Entonces upeajan guardia no es el número que y se ve igual la niña guay preocupa. Entonces el 13 más un mema. Ahora llega más a nacer no indo hoy igual entonces se mensaje a su escuela dice señora se ningo ore una 20 los donde piari guri andema ayuda no es el número ese. A segunda gatula se me embuga ella la de madrugada andar escoigo se lleva le agua ape. Se vecino cuaco se ayuda entero cosa para allá pero la hoja o puta se a ver coja su de gatui a 2 enfermos y se la güere con la semana en cama y te oyo hija la se me embu pesan de ave hija en inmovilizado y te hablando cu ahí le llevan y la no mañana y la un lado y cuerpo no recupera y te voy güete solo que la oñe ve más entero va de cosas malas que iba a ser entender malas y ya upea con la gracia llévame Dios vela que se recupera mala y vos se ve pero la terapia o mía falta 20 sube con esta treimba llegamos falta para tema se la legalmente hoy no la se avisa imba de ponaba se por ya hueco lleva ante ve guareisa o falta para tema en leche ya 2 3 meses estamos hoy con la upea falta más leche o mía falta para llegamos se ve super o falta pañal se ya yo para llegamos su pañal o mía y pujar el punado mía ya falta para llegamos la legalmente de todo.
La mujer espera poder recibir de nuevo la mano amiga de las personas que no dudan en ayudar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Todo por su familia. Mantienen en zozobra toda la zona de Ñemby y se autodenominan Team Secuestro. Alexis Avero tiene todos los detalles. Atención, Alexis, adelante. Gracias, Yolanda. Y en tan solo este fin de semana se los indica de haber cometido al menos 3 atracos durante el cual despojaron a sus víctimas de motocicletas. Su área de influencia serían algunos barrios de la ciudad de Ñemby, San Antonio y en Villa Elisa. Aparentemente todo indica tendrían una especie de desarmadero porque reutilizan las piezas y además sería el mismo grupo que frecuentemente protagoniza carreras clandestinas sobre la avenida Acceso Sur. Presten atención a cómo operan porque hablamos de 3, 4 y hasta 6 motociclistas que interceptan a sus víctimas a punta de arma de fuego, las intima a que entreguen no solo sus biciclos, sino también todas sus pertenencias. Una verdadera gavilla que están manteniendo en zozobra esas ciudades del departamento central. Me echan y lo primero que yo hago es tratar de levantarme y irme hacia ellos porque quería también tratar de defenderme, ¿verdad? Pero el tipo agarra y saca de esa parte, saca su arma de fuego y me apunta en la cabeza y me dice que me va a quitar la moto y que le entregue todas las cosas que tengo. Y en ese momento entonces yo, sí, llevas todo, le digo, y agarra a mi novia, le empuja, le quita su mochila, su billetera, su celular. A mí me quita mi celular y agarra de la moto y se llevaron la moto y estaban entre 3 y estaba una mujer rubia. Esta chica es la clave, yo creo, para encontrarle porque, como me comentaron, hubo también víctimas que con esa característica, esa chica está con ellos. ¿Como acompañante siempre? Como acompañante, sí, como acompañante está siempre ella y le guía a ellos. Claro, actúan en 2 motos y bueno, el que decide es el que se lleva la moto. Sí, sí, sí. Y a mí lo que me saltaron fueron 6 personas, 5 hombres y esta mujer, que es una rubia. En 3 motos ellos estaban y con mi moto se llevaron y entre 4 en total. Yo cuando llegaba de mi trabajo a mi casa, la verdad que ni cuenta me di. Cuando llegué a apagar el motor ya estaban tras mío, estaban entre 2. El que bajó tenía un arma. Entonces yo me tiré de la moto, todo fue rápido, no pude ver ni siquiera el rostro, nada. Por no vi si había más personas. Lo que pudiste percatarte es que eran 4 personas, ¿verdad? A bordo de 2 motocicletas diferentes. No, estaban solamente en una moto entre 2. Entre 2, sí. 2 personas te atacaron. 2 personas. Pero llama la atención que siempre en casi toda esta misma zona están operando así. Sí, así mismo. Es por eso que nos unimos para investigar también. O sea, hay muchas cámaras pero no captaron bien no se ven bien las imágenes. Lastimosamente uno sí estaba cara descubierta, el otro que bajó a apuntarme con el arma sí tenía un casco. Bueno, inicialmente las víctimas están conformando un grupo de investigación paralela para intentar dar con el paradero de estas personas en base siempre a las imágenes proveídas por el circuito cerrado. Así también, de entre todos los casos, se destaca la participación de una mujer cuyas características son especiales. La recuerdan como una persona con el pelo teñido de rubio
y que es la que frecuentemente alienta a ese grupo a que perpetre los atracos. Las denuncias fueron radicadas ante la comisaría jurisdiccional, hablamos de la de Ñemby, sin embargo no existen avances en las investigaciones a pesar de que las propias víctimas están proveyendo de innumerables datos, referencias que podrían conducir a esta peligrosa gavilla que, reiteramos, está operando en zona de Ñemby, Villa Elisa y San Antonio. Alexis Aveiro, muchas gracias por este reporte y mucha atención a los pobladores de esos lugares. Y en otra noticia, en la zona de Ñuazú, Luque, una joven de 24 años que conducía una camioneta embistió violentamente contra una vivienda ubicada donde termina justamente la avenida Itaguaté. Afortunadamente no se registraron víctimas de gravedad, pero sí importantes daños materiales. Ebria y al volante se encontraba Leticia Portillo, de 24 años, a quien al parecer le quedó corta la avenida Itaguaté para realizar el giro por la avenida Nanagua, motivo por el cual terminó impactando de lleno por la casa de doña Cándida y su familia en plena madrugada. Yo estaba durmiendo en mi pieza y escuché un ruido fuertísimo. Y ahí me desperté y después escuché ya, ellos se despertaron, parece, y dijeron, ay, la muralla ya, se cayó una camioneta. Entonces yo salí y no, era la muralla, he visto yo. ¿Sala completa? Completa, y ahí más todavía me asusté, casi no me desmayé. ¿Dónde saliste a mirar, señora? ¿En aquella puerta? De este lado. Yo de acá salí. Aquella es una puerta, por lo que veo, que conduce a dónde. Hay un dormitorio de mi sobrino, sí, la pieza de ellos, de mi hermano. ¿Y ellos estaban durmiendo ahí? Sí, estaban durmiendo ahí. Bueno, afortunadamente no les alcanzó. No le alcanzó. La joven conductora estaba acompañada de una amiga de su misma edad, quien, según los afectados, también parecía haber ingerido bebidas alcohólicas. Por increíble que parezca, ambas salieron ilesas del accidente. No, con las chicas, ellos no pudieron ni hablar, por la borracha no pudieron ni hablar. O sea, que era evidente que estaban... Sí, claro que sí, inclusive ellos se quisieron irse nomás luego. Y inclusive nos pidieron para que les lleve, y cómo no lo vamos a llevar. Y vino... ¿Tiene sus datos, don Castro? Sí, tenemos toditos sus datos. ¿Qué van a hacer ustedes? Y ahora mi hermano se está encargando en la parte legal, ¿verdad? O sea que su papá dijo que iba a estar todo responsable por los daños que hizo. Llamativamente, las jóvenes ocupantes de la camioneta se retiraron del sitio mucho antes que llegue la policía, aparentemente con la intención de evitar la prueba de alcotest. No obstante, a tempranas horas de hoy, Leticia Portillo, conductora de la camioneta, fue ubicada y aprehendida por la policía jurisdiccional. Pese a las horas transcurridas, la medición de alcohol en el aliento practicada la misma resultó positiva. Y la misma fue sometida a la prueba de alcotest en la sede de la patrulla caminera, cuyo resultado arrojó 0,48 mgl en la sangre. Fue comunicada a la agente fiscal de turno, la abogada María Luján Estigarribia, quien dispuso que ella tenía antecedente policial por maniobras peligrosas. ¿Ella estaba acompañada de otra persona? Hasta el momento no tenemos datos aún de esa persona, por lo cual ella es la conductora del rodado y fue sometida al procedimiento de rigor correspondiente, que conlleva la prueba del alcotest, la comunicación al Ministerio Público y la comparecencia ante la unidad penal de turno. ¿Cuántas horas después se le hizo la prueba del alcotest? 3 horas aproximadamente después. ¿Se incide un poco en el resultado? Y podría incidir, ya que tuvimos precisamente un accidente de tránsito que ocurrió sobre la avenida General Aquino, prácticamente en ese lapso de horario, y nos dificultó un poco realizar el procedimiento. ¿Dio positivo igual? Positivo dio bastante. Arrojó positivo el resultado practicado por la prueba del alcotest. Esta es la segunda vez que doña Cándida y su familia deben reponerse de este tipo de percances, los cuales aparentemente son constantes en la zona debido a la falta de reductores de velocidad. Los afectados incluso ya analizan la posibilidad de mudarse de domicilio debido a la peligrosidad que significa el conflictivo tramo para los mismos. Hoy Rolando Rodi en Expedientes nos habla de un plan casi perfecto. A ver, Rolando, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches y presten atención a esta historia. Hoy voy a hablarles del ingeniero Julio César Cáceres. Él trabajó durante 38 años aproximadamente en la Administración Nacional de Electricidad. A finales de diciembre del 2017 sufrió una ACV y a partir de allí su cuadro de salud empezó a deteriorarse. Falleció
el 26 de abril de este año, y en el proceso en que se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte y posterior a su fallecimiento se dieron numerosas situaciones que terminan salpicando a varias instituciones y que demuestra una vez más cuán vulnerables son los entes del Estado. Así comienza nuestra historia. En 1983, Julio César Cáceres y Carmen Pereira se casaron. De la relación nacieron 2 hijos, César y Julio. Siempre vivieron en el barrio Palmaloma de Luque. Julio fue ingeniero y durante 38 años trabajó en la ANDE. Pasó por varias dependencias desde técnico y llegó a ser jefe de división y con el título de ingeniero en electricidad. La verdad que pienso yo que nunca se quiso jubilar, ¿verdad? Siempre quiso seguir ahí, estar ahí porque era su segundo hogar, ¿verdad? El matrimonio de Julio y Carmen duró más de 3 décadas. Por circunstancias de la vida se distanciaron. Si bien estaban separados físicamente, en los papeles seguían casados. Independiente de esta situación, todo se mantenía en buenos términos. Tanto mi hermano como yo siempre mantuvimos ese contacto con él, así, para compartir, qué sé yo, ver partidos, alguna cena, pescado, cosas así. Siempre estuvimos en contacto. Mi padre era mi padre y mi madre era mi madre, ¿verdad? Trataba de compartir lo más que podía con mi padre, porque como le digo, la mayor parte de su vida se dedicó a su trabajo, entonces el poco tiempo que teníamos tratábamos de pasar juntos, ¿verdad? 3 años atrás, Julio sufrió un infarto y habló con Carmen para distribuir los bienes a sus hijos y decidieron oficializar la separación. Junto a una abogada fueron hasta el juzgado de J. Augusto Saldívar para iniciar los trámites del divorcio. Si bien iniciaron, esto no prosperó y el expediente quedó estancado. Apartado de la familia, Julio César pasó a relacionarse con Gregoria Oliveira, una funcionaria del registro electoral asignada al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, con quien convivió en los últimos años. El 30 de diciembre del 2017 sufrió un ACV hemorrágico. Lo llevaron a una clínica privada y de allí hasta el Instituto de Previsión Social ante la necesidad de una cirugía de alta complejidad. Nosotros pasamos el año nuevo también ahí en el hospital con él, ¿verdad? Toda la gente que le conocía se acercó a saber de su estado de salud, ¿verdad? Que en ese momento era muy grave. De hecho que en la operación le daban como 20% nomás de posibilidad de salir vivo, ¿verdad? De acuerdo a sus hijos, perdió su motricidad y ya prácticamente no reconocía a nadie. Él no podía manejarse a sí mismo, él estaba totalmente pendiente de que alguien le ayude a hacer cualquier cosa. Inclusive él no podía comer solo, se le tenía que dar comida por la traqueotomía y todo eso. Y él no podía manejarse por sí mismo y obviamente tampoco nos hablaba, no sabemos si escuchaba. Prácticamente él quedó encamado, sin poder hablar, sin poder comer, en síntesis sin poder valerse por sí mismo, ¿verdad? En ese primer momento de la postoperatorio, él ni siquiera hablaba, estuvo en reanimación, después pasó a terapia y en todo ese tiempo él no se despertaba. Él se despertó después de casi 15 días, 20 días después de su operación recién. Como su cuadro era irreversible, en IPS le dieron el alta y fue a la casa de Gregoria Oliveira, donde estuvo en estas condiciones hasta que finalmente el 26 de abril falleció. La muerte de Julio César dejaría al descubierto un plan casi perfecto, que tendría varias ramificaciones y terminaría dejando al descubierto el funcionamiento de varias instituciones públicas. Algunas situaciones llamativas llevaron a los hijos a desconfiar que algo no marchaba bien. El 11 de diciembre del 2017, a las 9 de la noche, 19 días antes de que Julio César Cáceres sufriera un ACV hemorrágico, este se habría casado con Gregoria Oliveira. El matrimonio civil se realizó presuntamente en un sanatorio privado ante la oficial del registro civil de Ñemby, Nilda Gómez González. La internación de Julio César en esa fecha fue por otros problemas de salud y estuvo solo 2 días en el sanatorio. Julio César seguía casado con Carmen Pereira, por lo que el matrimonio con Gregoria no podía oficializarse. Entre los documentos presentados ante el registro civil de Ñemby aparece una fotocopia de Julio César con un dato llamativo: su estado civil, soltero. Averiguamos en identificaciones y confirmamos que en la cédula original aparece como casado, por lo que se presume la cédula presentada para el casamiento con Gregoria fue adulterada.
la oficial de registro civil no puede alegar desconocimiento, ¿verdad?, en su función como representante del Estado, del registro civil. Ha procedido a celebrar el matrimonio con absoluta nulidad, ¿verdad?, viciada de nulidad. El 30 de diciembre del 2017, Julio César sufre un doble ACV hemorrágico. Lo llevan a un sanatorio privado y al día siguiente, el 31 de diciembre, ingresa al IPS, donde se somete a una cirugía de alta complejidad, a cuya consecuencia quedó con discapacidad motriz. Ya no se movilizaba por cuenta propia, ni reconocía a las personas según sus hijos. El 3 de enero del 2018, mientras Julio César Cáceres se debatía entre la vida y la muerte en IPS, en el registro civil se inscribe el divorcio judicial. La sentencia definitiva 211 del 4 de octubre del 2017, tramitado ante la jueza de J. Augusto Saldívar, Norma Emilce Cristaldo Ramos. El documento resalta que se declaró el divorcio de los esposos conforme al dictamen de asesoría jurídica de fecha 14 de diciembre del 2017. La fecha del dictamen de asesoría jurídica se dio 3 días después de que se casaran, supuestamente Julio César Cáceres y Gregoria. Hasta este momento ya llevamos detectadas 2 presuntas irregularidades. El casamiento se dio con una cédula falsificada de Julio César, donde aparece como soltero, y el matrimonio se dio antes de que se inscribiera la sentencia judicial en el registro civil. Esa es otra irregularidad, ¿verdad? Porque una sentencia de divorcio, para que esté firme y ejecutoriada, indefectiblemente se debe inscribir ante el registro civil, ¿no? Hay un pequeño mecanismo, proceso para inclusive dictámenes que se deben hacer en la institución para que se pueda ejecutoriar la sentencia de un juzgado de primera instancia en lo civil, ¿verdad?, que declara justamente el divorcio. El 10 de enero del 2018, en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional se emite una cédula de identidad a nombre de Julio César Cáceres. Para este trámite se utilizó la misma fotografía que su cédula anterior y la firma habría sido escaneada. Para tramitar este documento, el argumento de la persona que solicitó fue que la cédula se extravió. No existe ley ni reglamento interno dentro de identificaciones que dispone la utilización de la misma fotografía que la cédula anterior o el escaneo de la firma. Es un hecho punible, ¿verdad?, de producción de documentos no auténticos por parte de funcionarios del Departamento de Identificaciones. Prácticamente hicieron un copy-paste de la cédula anterior, ¿verdad?, donde no refleja la situación en ese momento del señor Julio César, ¿verdad?, que estaba internado y prácticamente en estado vegetativo. Y esto es solamente una parte, hablamos del registro civil, una parte de identificaciones de la Policía Nacional y posteriormente va involucrándose otras instituciones. Presten atención a la segunda parte de este informe. El 8 de febrero del 2018, el estado de salud de Julio César continuaba crítico y seguía internado en IPS, siempre según documentos. Pero llamativamente en esa fecha, en la ciudad de Villeta, ante la escribana María Teresa Ramos Román, Julio César Cáceres Duarte otorga un poder especial a Gregoria Oliveira para que en su nombre y representación realice todas las gestiones pertinentes para sus haberes jubilatorios. Haberes de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, Caja Jubilatoria de la Administración Nacional de Electricidad y haberes jubilatorios ante el IPS, como así también cobre mensualmente por tarjeta de débito. Resalta el documento que las partes se ratifican y firman, menos Julio César Cáceres, quien manifiesta no poder firmar y deja impreso su huella dactilar lado derecho. En la escritura no aparece por qué Julio César no podía firmar dicho documento. El Código Procesal Civil en su artículo 396 resalta que la escritura es nula cuando no se especifica el motivo del impedimento. Si Julio César se debatía entre la vida y la muerte con pérdida de motricidad, ¿cómo pudo haberse trasladado hasta Villeta para firmar un poder especial, siendo que se encontraba internado en IPS? ¿Y cómo pudo consentir si para ese entonces ya había perdido conocimiento, de acuerdo a los hijos? Él mismo se encontraba en esa institución a partir del 3 de febrero al 17 de febrero. Ahí llamativamente aparece el 8, aparece que supuestamente el señor, prácticamente vegetal,
otorga un poder a la señora Gregoria Floriana Oliveira Estigarribia. Suponemos de que en ningún momento el señor Julio César ha sido trasladado hasta el asiento notarial, ¿verdad? Y tampoco la escribana puede trasladar su protocolo, ¿verdad?, afuera del asiento de su estudio notarial, ¿verdad? El 17 de febrero del 2018, como el estado de salud de Julio César Cáceres no mejoraba y su muerte era cuestión de días, el 17 de febrero, de acuerdo a este documento, le dieron el alta. Estas imágenes a las que accedimos y que la familia autorizó a su divulgación muestra el deteriorado estado de salud del exfuncionario de la ANDE. Oh, no, dice Julio. Otra vez Eso. Quedó con secuelas muy fuertes la severa. En realidad yo no puedo decir si él era consciente, si él me entendía, si él me escuchaba, solo me miraba y nada más. Estaba en cama, no podía valerse de sí mismo y la situación iba empeorando día a día, por más que él haya tenido los cuidados que le pudieron brindar ahí, la situación iba empeorando día a día. Pocos días después, la familia supo que finalmente en la ANDE había salido su jubilación. Para ese entonces estaba prácticamente agonizando. El 12 de marzo del 2018, con el poder especial que otorgó a Gregoria en una escribanía de Villeta, se hizo la entrega en concepto de haber jubilatorio, lo que sería similar a una gratificación. El monto supera los 451 millones de guaraníes. En ese tema están involucrados también varios funcionarios de la ANDE. La Administración Nacional de Electricidad, ANDE, tiene una ley de jubilación en donde se establece claramente que no se puede disponer, no se puede incluso realizar sesiones de derechos sobre temas de jubilación de una persona. ¿Verdad? Es inalienable, no se puede transmitir. Al día siguiente, dicho monto fue depositado en una cuenta de Julio César en la sucursal del Banco Nacional de Fomento, ubicado en la ANDE. De acuerdo a informaciones oficiales, la persona que realizó el depósito fue el propio Julio César. La boleta de depósito llevaba su firma. Recordemos que para esa fecha Julio ya no se encontraba en condiciones de realizar ningún tipo de trámites, por lo que no se explica cómo pudo haber firmado por el depósito cuando un mes antes otorgó un supuesto poder especial utilizando sus huellas dactilares. Eso contradice absolutamente lo que eventualmente la validez del poder con la validez de un instrumento de depósito de cheque, ¿verdad? Que si bien es una cuestión particular, ¿verdad? Si está adulterada la firma, ya por ende automáticamente se constituye en un hecho punible también de producción de documentos no auténticos, ¿verdad? Este extracto confirma el depósito y revela que desde ese momento comenzaron a extraer dinero de la cuenta de Julio César. Por medio de tarjeta de débito, retiraban 6 millones de guaraníes diariamente. A esto se suma las compras que se realizaban con tarjeta. Julio César falleció el 26 de abril pasado. Y los documentos del BNF revelan que aún después de su muerte, las extracciones se realizaban constantemente. Los hijos del exfuncionario de la ANDE llegaron hasta el BNF los primeros días de mayo y allí fueron informados de esta situación. Cuando supieron de las presuntas irregularidades, la entidad bancaria congeló inmediatamente la cuenta. El extracto revela que ya se habían extraído 234 millones de guaraníes. 4 días después de la muerte de Julio César, Gregoria inició los trámites para la cédula de viuda y lo consiguió en tiempo récord. El 30 de abril presentó en identificaciones el certificado de defunción. 2 días después, el 2 de mayo, se emitió la nueva cédula de viuda. Este documento al que accedimos demuestra la celeridad con la que se realizó el trámite para la renovación de la cédula. A las 14:41 del 30 de abril aparece que se iniciaron los trámites y fue pasando por varios procesos. Incluso ese mismo día, en un horario poco usual, 21:04, aparece presentar divorcio del difunto con su anterior matrimonio, ya que en el sistema aparece casado con otra persona, Carmen Beatriz Pereira. Para las 11 de la mañana del 2 de mayo, todos esos trámites ya se habían realizado. Poco antes de las 3 de la tarde, llegó a su fin con la emisión de la cédula nueva.
Todas estas presuntas irregularidades llevó a los hijos a formular denuncia ante el Ministerio Público. Los hechos punibles van desde apropiación, producción de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, entre otros. Yo en total ya estoy presentando 7 denuncias, ¿verdad? Tanto en organismos del Estado, ¿verdad? Registro Civil, Departamento de Identificaciones, la ANDE misma, ¿verdad? Y también una serie de hechos punibles concatenados, ¿verdad? La muerte de Julio César desnuda lo que sería un plan perverso y una vez más deja al descubierto la vulnerabilidad de las instituciones públicas. A esto se suma una ambición desmedida donde lo que menos importó fue la salud o la vida de una persona que pasó sus últimos días sin poder movilizarse por cuenta propia y con pérdida de conocimiento. Cada día que pasa me sorprende más en la forma en que ellos, esa gente y toda la gente que está metida actuaron, ¿verdad? Antes, durante y después del fallecimiento de mi padre. Personas que supuestamente decían que le querían a él, personas que supuestamente daban todo por él porque él dio mucho a mucha gente. Nosotros no teníamos ninguna sospecha siquiera de que se pudo haber elaborado todo eso, ¿verdad? De la forma en que se hizo. No. La verdad que nos sorprendió bastante. La verdad que es muy triste. Y yo creo que a partir del 30 de diciembre ellos ya se dieron cuenta de que mi padre iba a fallecer en algún momento, por la forma en que quedó. Entonces lo único que quedaba era tratar de alguna forma, por así decirlo, arreglar el tema documental para que ellos o estas personas se queden con lo poco que tenía papá. No sé si es poco o mucho, pero el esquema que armaron es algo increíble. Para nosotros hasta ahora nos parece increíble. Es impresionante todo lo que se gestó desde el momento previamente a que empezara a deteriorarse el estado de salud de Julio César, una persona muy conocida en la ANDE, y todo lo que salpica de alguna manera a varias instituciones públicas. Decimos esto porque ya hay denuncias oficiales por falsificación de documentos que de alguna manera afecta al registro civil. También estamos hablando de identificaciones, también incluso a una escribana que habría otorgado un poder cuando esa persona estaba internada y sin poder decidir por cuenta propia. Mañana en nuestros servicios informativos vamos a tener ya la respuesta del registro civil, la unidad anticorrupción, que nos dice con relación a esa cédula de soltero. Ellos nos confirman que para casarse se presentó esa cédula de soltero, que habría sido adulterada porque en identificaciones dice que el original está como casado. Exactamente, en el prontuario está como casado. Y también cómo se hizo, ¿verdad? Porque imagínate, estando él allí internado, escanearon su fotografía y también su firma para obtener una nueva cédula. Claro, esa es una cédula original, pero de contenido falso. Exactamente. Por ende, se tuvo que haber impreso o hecho dentro de identificaciones que tienen todos los materiales. En identificaciones o pudieron haber escaneado, porque es la misma cédula, tiene todos los datos, pero el estado civil se escaneó. Solo esa parte. Solo. Y eso se queda en la oficina del registro civil donde supuestamente se casó, ¿verdad? Esas fotocopias de cédula, no sabemos el original de dónde está o de dónde salió, pero eso está, y está como un documento oficial porque está en las oficinas del registro civil como un documento oficial. ¿La mujer dónde trabaja? Ella es funcionaria del registro electoral que está comisionada al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, coincidentemente. Hay varias denuncias, son 7 aproximadamente. Una de las primeras denuncias está llevando adelante la fiscal Carla Rojas y, como decía, mañana van a escuchar lo que dicen algunas de las autoridades, porque estamos hablando de muchísimas instituciones involucradas, y lo más triste de esto es que ustedes vieron cómo estaba don Julio César en los últimos días de su vida. Pareciera ser que lo que menos importaba en ese momento era su vida, y la intención finalmente era otra. Ella está libre, Rolando, ahora. Sí, ella está, el proceso está empezando recién, la investigación recién está arrancando, veremos qué determinación adopta el Ministerio Público en relación a eso, porque cada vez aparecen más irregularidades, y principalmente, una vez más, dejamos al descubierto la vulnerabilidad de nuestras instituciones para este tipo de situaciones. Finalmente, identificaciones, porque lo vi el titular,
ellos deslindan la responsabilidad, dicen que ese documento así, con ese contenido de soltero, no salió de la institución. No salió de la institución. Ellos, es más, adelanto, ya remitieron todos los antecedentes también a la misma fiscalía para que se investigue, porque hay otro fiscal ya también encargado de indagar el tema de los documentos. Entonces la mujer es la que tiene que explicar cómo consiguió ese documento en su estado civil soltero. Y también tiene que explicar muchas cosas, ¿verdad? Como él pudo haber firmado una boleta de depósito cuando estaba, ya ni podía movilizarse, ¿verdad? Y un mes antes había supuestamente dado una autorización a través de su huella dactilar. O sea, hay muchísimas irregularidades que se debe explicar. Bien, excelente. Rolando, gracias. Mañana vamos a tener las repercusiones y el seguimiento de esta historia que lleva como título Un plan casi perfecto. Vamos a otro tema. El senador colorado Javier Zacarías Irún criticó con dureza la resolución de la Corte Suprema de Justicia que absolvió a los 11 condenados por la masacre de Coihuatí. Dijo que desde su impresión esto alienta a invadir la propiedad privada, matar e incluso después esperar impunidad. Y lamentamos porque yo quiero ser claro con la ciudadanía, porque acá es importante no hablar con muchos tecnicismos jurídicos, sino hablar con lo que uno ve, siente, palpa. Para esos ministros de la Corte, esos que absolvieron a estas personas que no son campesinos, porque los campesinos de nuestra patria son las personas más buenas, son personas que te dan lo que ellos van a comer, te invitan y te dan a vos, son gente buena, gente laboriosa, trabajadora. Esta era una organización criminal que le estaba esperando para emboscarle a los policías y que estaban ocupando tierras que no eran de ellos, ¿verdad? Y lamentamos hoy de que esta Corte le haya suelto a estas 11 personas. ¿Y qué le dicen a la sociedad? ¿Qué le dice esta Corte a la sociedad? Vayan, invadan propiedad, maten policía, maten a quien quieran, delincan, roben, hagan lo que les parezca. Hay total impunidad en el Paraguay. Bueno, hablando de impunidad, pero en otro caso, y un caso que nos involucra a todos porque hablamos de representantes del tema del Congreso, fíjense ustedes lo que va a pasar este miércoles. Podría darse una sesión contundente y decisiva en el caso de José María Ibáñez. Recordemos, él es el diputado acusado gravemente de varios delitos, estafa, cobro indebido de honorarios y otros, junto con su esposa, que había admitido haber incurrido en estos delitos. Por primera vez se daba esto según la fiscal del caso que está investigando esta grave denuncia. Y queremos consultarles con ustedes. Está previsto que mañana se trate el caso en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes creen que José María Ibáñez renuncia antes de la sesión? Voten por sí o por no a través de www.votaparaguay.com. Queremos conocer la opinión de los televidentes, sobre todo qué piensan acerca de cómo estaría terminando esta historia de impunidad y de corrupción fehacientemente comprobada y, por otro lado, admitida en este caso por un legislador de la Cámara de Diputados de nuestro país. Vamos a rememorar un poco cómo se da este caso. La nota de pedido de pérdida de investidura tiene hasta el momento 30 votos. Llamativamente, de tener 15 pasó a tener 30 votos, 30 firmas para que este tema, para que esta sanción se pueda estudiar en el Pleno de la Cámara Baja. El tema va a ser tratado este miércoles. Esto decían más temprano los que inicialmente habían pedido la pérdida de investidura. Tenemos la nota firmada por 15 diputados quienes creemos que debe darse esa situación. Todos los diputados saben de la existencia de estas notas, fue ampliamente difundida, se habló con los líderes de bancadas de todos los partidos. Es una decisión personal o de bancada. Nosotros creo que más no podemos hacer. Nosotros hemos tomado la decisión dentro de los firmantes, ¿verdad? Que si es que después de esta plenaria del día miércoles, en donde no va a haber excusa porque vamos a estar todos, si no se consiguen más firmas, sea el número que sea, vamos a presentar el día jueves. ¿Eso sería un pedido ante el presidente de la Cámara? El presidente de la Cámara quien va a tener la decisión y también la ciudadanía, la paz, la tranquilidad de que nosotros no nos convertimos en cómplices de una situación que a todas luces aborrecemos, ¿verdad? Entonces va a ser una decisión que tomamos el día jueves. Así es que, como se dice en el aeropuerto, última llamada.
Bueno, y esta última llamada se va a hacer aparentemente este miércoles a partir de las 13 horas. Recordemos todos juntos por qué fueron imputados tanto el diputado José María Ibáñez, un representante de todos nosotros, en conjunto con su esposa. Veámoslos todos juntos. Expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Además, cobro indebido de honorarios. Y por último, estafa. Todos estos delitos fueron admitidos por el diputado. ¿Qué dice la carpeta fiscal? ¿Cómo habría actuado este esquema? Se daba un salario de 2.500.000 a 3 personas, a sus 3 caseros. Los 3 caseros no recibían ese monto. Uno recibía 1.200.000 y los otros 2.500.000. ¿Qué pasaba con el otro dinero? ¿Quién cobraba los otros cheques? En esta parte es donde se involucra a la esposa del diputado Ibáñez. Repetimos, el único diputado que admitió haber cometido un hecho punible. Mañana podría ser sancionado con el tema de la pérdida de investidura, o también se maneja como otra posibilidad el tema de que pueda ser sancionado con una suspensión de 2 meses. Suspensión de 2 meses versus perder totalmente la investidura. Hoy empezaron a cambiar las posturas. ¿Qué dicen los oficialistas? Vamos a analizar este tema. Esto decían los legisladores colorados. Se habló mucho, esa es una decisión personal del colega. Él tiene, tengo entendido, esa decisión tomada, así que en estos días yo estuve un poco alejado de la Cámara, no sé en qué se avanzó, ¿verdad? Pero evidentemente... ¿Hay una recomendación por lo menos de la bancada? Mi recomendación personal ya saben todos, así que sería seguir insistiendo en el mismo tema. ¿Él debería alejarse entonces? Él mismo nos expresó que por preservar a su familia él tomaría esa decisión, y lógicamente yo particularmente se lo dije, ¿verdad? Para la discusión no he firmado, pero en el plenario voy a tener... ¿No le parece que hay que discutir el tema? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no firma la nota de pedido? Y bueno, seguramente se va a tratar en su momento. ¿Pero por qué? Si usted considera que es un tema importante, ineludible... Bueno, mi posición es que no acompañé la firma, no voy a acompañar la firma, pero sí en el Pleno tendré una posición que creo va a ser lo que en mi conciencia me genere en ese momento, después del análisis que estoy haciendo. Bueno, Yolanda, Carlos, me gustaría analizar este tema con ustedes. ¿Por qué es que se cree que probablemente habría una sanción de suspensión nada más digo porque es un hecho gravísimo, de 60 días? Porque el temor es que otros diputados, otros legisladores corran con la misma suerte más adelante. Un ejemplo nada más. Otro diputado está imputado por el mismo caso. El diputado Tomás Rivas, imputación por estafa, cobro indebido de honorarios, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Habría también contratado a caseros y pagado con el dinero de todos nosotros. Así que mañana es un día histórico. Los que se llenaron de los discursos durante la campaña electoral de querer cambiar la imagen del Congreso, bueno, mañana tienen una gran y brillante oportunidad de mostrar sus posturas. Ojalá que por lo menos podamos conocer los votos individualmente, a ver cómo están reaccionando nuestros nuevos legisladores. Claro, eso también hay que ver cómo se vota, ¿verdad? Mañana si se hace a mano alzada o de qué manera se va a proceder a la votación. De todos modos, estamos siendo todos testigos de una actitud súper, el corporativismo, ¿verdad? Ahí en Cámara de Diputados considerando demasiado techo de vidrio en ese lugar. Demasiado, me parece. Claro, porque hoy con insistencia se hablaba de la posibilidad de que simplemente estén buscando una sanción, como lo decías vos, administrativa, de 2 o 3 meses de suspensión sin goce de sueldo. Por ende, este caso solamente se volvería a poder tratar dentro de un año. Es lo que se habla, es un ropaje de impunidad que se podría dar en este caso con José María Ibáñez, quien terminó confesando ser autor de este hecho punible, de estafar, de robar al pueblo, y no solamente al pueblo, sino a sus propios caseros, porque se terminaba quedando con parte del salario. Y el caso ya está llegando a tal punto de indignación que algunos locales comerciales ya están prohibiendo la entrada al diputado Ibáñez. Justamente, ¿qué dice la gente? ¿Crees que José María Ibáñez va a presentar renuncia antes de la sesión, antes de las 13 horas de mañana? 15% dice que sí, 85% dice que el diputado no va a renunciar. Es la idea que tiene la gente hoy en día, compañeros. Juan, muchas gracias. Nosotros continuamos con más informaciones, noticias del ámbito internacional aquí en 24 horas. A todos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque del WhatsApp Ciudadano. Vamos a revisar el primer video que llega al 0972-303000. Nos sitúa la situación dentro del Colegio General Andrés Rodríguez, o DC1, como es más conocido. Ahí caen parte del techo y los
estudiantes y profesores están en riesgo constante. Esta casa de estudios funciona en el local de la ex caballería en Lomapetá. Ocurrió en horas de la noche del lunes, la caída del techo, y también hay otro sector del pabellón que está a punto de derrumbarse. Terribles las imágenes y más complicada todavía la situación. ¿Sabe por qué, señora, señor? Porque los padres de los chicos tratan de conversar con la directora sobre este tema, sobre el riesgo, sobre el peligro. Ella hace caso omiso a los reclamos de los papás y hace que las clases continúen con total normalidad desde su punto de vista. ¿Qué va a pasar con los chicos, con los docentes? Es realmente terrible la situación que se presenta en esta casa de estudios, más grave todavía porque es en uno de los pabellones más nuevos que tiene la construcción. Ahora vamos a hablar de los autochorros. Sí, señora, señor, si usted observa un vehículo de similares características, hablo de este Toyota tipo Corolla, acercarse a su auto, mejor le digo que no se mueva del sitio. Estos muchachos tardaron menos de 1 minuto en alzarse con un teléfono de altísima gama que estaba dentro de la camioneta, cuyo conductor bajó solamente 5 minutos a hacer una gestión. Retiró un cheque para poder cobrarlo, por eso no bloqueó la camioneta. Cuando llegó a la camioneta pensó que el teléfono se le había caído dentro del negocio. Desagradable la sorpresa cuando revisa el circuito cerrado y se da cuenta que fue víctima de estos autochorros quienes se movilizan con muchísimo sigilo. Me preocupa mucho esta situación y les pido, señora, señor, que observen detenidamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Ustedes se imaginan que confían la vida de sus chicos al servicio del transporte escolar y luego descubren de que tu criatura está dentro de este móvil? Ocurrió en la zona de Ñembú, sobre Acceso Sur. El conductor del transporte público, del transporte escolar, ingresa en contramano sobre la avenida Acceso Sur. Todos los chicos estaban allí. Estas personas, quienes filman al hombre, le advierten sobre esta infracción. Él hace caso omiso, incluso por poco se los lleva por delante. Algunos detallitos antes de ir al video. Tiene las letras ATNU en ambos parabrisas y uno de los números de teléfono que aparece detrás es el 962-565, línea baja. Presten mucha atención al reporte que nos llega desde la zona de Acceso Sur. A peligrar ahí, mi están en esta vida. Sobre Acceso Sur. El número 962-565. Dígame si no es una actitud criminal. Está que le costaba perder unos minutos más, hacer el giro correspondiente y llevar a los chicos sanos y salvos, no exponerlos realmente a un peligro terrible que se da al ingresar de contramano, nada más y nada menos que sobre la avenida Acceso Sur. Inconsciencia criminal por parte de este conductor. Antes de irnos a la pausa, les reitero el número y aparece en pantalla: 0972-303000. Está habilitado para que usted nos envíe su reporte desde cualquier punto del país. Ya lo procesamos y lo pasamos al aire. Es tiempo de pausa y luego el bloque ya